antes apuntaba, madres de caídos por Dios y por la patria. Hay denuncias justo desde el mismo abril del 39, denuncias de madres de soldados que han caído en la guerra, del ejército sublevado, y que, bueno, pues en este caso es, por ejemplo, de un pueblo, de una localidad muy pequeñita de Segovia, que denuncian que ha vuelto de la guerra un vecino del pueblo que ha estado en el ejército republicano y que, bueno, pues que les hierve la sangre, que hay que represaliar, que hay que detenerle, que cómo no lo han detenido todavía. Hay un señor que tiene, este señor Tomás Gómez Otero, tiene que ir al pueblo de al lado donde está la Guardia Civil, porque resulta que le han cogido a su hermano y le han llevado al ayuntamiento, afortunadamente, porque le quieren linchar, porque había estado también en la zona republicana, había estado en el ejército republicano y vuelve a territorio sublevado después de pasar la guerra, y entonces, bueno, pues lo quieren linchar y tiene que ir a avisar a la Guardia Civil para que lo defienda. Otro testimonio tremendo, un maestro, 70 años, después de pasar la guerra en zona republicana, cuando vuelve a su pueblo, al que había estado trabajando durante 15 años, pues bueno, pues le reciben medio amotinados y se queda en el autobús, el coche de línea, en lugar de bajarse, pues sigue en el coche de línea hasta el pueblo siguiente, porque no se atreve a bajarse, y la Guardia Civil lo detiene. Bueno, pues se investiga, al final el hombre lo llevan a la cárcel porque había estado en territorio republicano durante la guerra, y con sus 70 años es depurado y expulsado de su puesto de trabajo. Declaraciones que os comentaba, todo el engranaje represivo participan de arriba abajo las autoridades militares, las autoridades civiles, la falange, fundamentalmente, pero también ciudadanos de a pie. Y se obliga también en las ciudades grandes como Madrid y Barcelona a los porteros. A los porteros, claro, los porteros son los que saben lo que ha ocurrido en cada portal, saben lo que ha ocurrido en cada bloque. Entonces les obligan a hacer unas declaraciones de qué es lo que ha pasado en ese portal, si ha habido alguna incautación, alguna expropiación de algún piso, quiénes han sido los que han participado, quiénes han llegado allí a las retenciones, y también incluso pues si alguien del servicio, en bloques donde había servicio doméstico, si algún miembro del servicio doméstico ha participado, si ha implicado en estas cuestiones. Esto yo creo que es un tema muy interesante. Esta es la cuenta para que veamos con sumaria, no nos extendemos. La depuración de los maestros, que es la más conocida, es un ejemplo. Todos los maestros que tenían ideología militancia, bueno, los maestros, todos los empleados públicos que habían tenido militancia republicana, ya fuera política o ya fuera sindical, son depurados, ya fueran militantes de base o ya fueran dirigentes. Eso desde todos los que eran militantes antes del 18 de julio del 36, cuando era perfectamente legal. Todo lo que es territorio sublevado, el 18 de julio, hay un golpe de Estado, se prohíben todos los partidos y sindicatos, pero se prohíbe con carácter retroactivo la militancia democrática, cuando era perfectamente legal. Esto pues es una aberración jurídica, supongo que los juristas pues desde luego pues sabrán de esto. Bueno, pues esta aberración se hace durante el franquismo y eso todavía no se ha reparado. No solo los maestros, sino los porteros, los bomberos, cualquier empleado público de ayuntamiento, de diputaciones o de los ministerios fue depurado, son cientos de miles los que son depurados y no se les ha reconocido. Cuando se pide la anulación de los consejos de guerra, pues también hay que pedir la anulación de todos los procedimientos represivos, sean de depuración o sean de incautación de bienes o de responsabilidades políticas. Bueno, aquí simplemente pues es muy interesante. Vemos de Ondarroa, del País Vasco, es la Junta Carlista que informa sobre un maestro que no había hecho en todos sus actos, tanto en la escuela como en su vida particular, más que insultar y hablar mal de nuestra querida España. Siempre ha sido considerado muy mala persona en este aspecto y de muy malas entrañas para nuestra España. Pues no hacía más que hablar mal de los españoles y hacer toda la contra que podía con el único fin de que Euskadi fuera independiente. Bueno, pues los partidos que eran nacionalistas, aunque fueran el Partido Nacionalista Vasco, que era conservador, pues todos esos militantes, por el hecho de ser nacionalistas, también son perseguidos y son depurados. La depuración llega también a los profesores de secundaria como Antonio Machado, incluso pues llega el expediente de depuración, la separación definitiva, que era la sanción máxima, pues le llega después de haber fallecido, como lo sabéis. Los funcionarios, la depuración se extiende en zona republicana, absolutamente todos los empleados públicos tienen que hacer una declaración jurada, como antes os apuntaba, de dónde estaban antes de iniciarse la guerra, qué cargo tenían, si han ascendido durante el periodo de
la guerra y si han participado en alguna comisión depuradora dentro de su institución, y luego también siempre se añade una coletilla, otras manifestaciones que desea hacer. En esas otras manifestaciones es muy interesante porque es un cajón desastre. Por un lado, a veces algunos hacen declaraciones exculpatorias, por ejemplo, que han protegido a alguna persona del franquismo, que han protegido de la persecución a alguien, o también aprovechan para decir, y el compañero no sé quién, o el fulanito de tal, pues denuncian ese comportamiento que inicia un procedimiento depurador, lógicamente. Lo que comentaba antes, la depuración va desde arriba, desde el más alto cargo hasta el más pequeño, y desde la ciudad más importante hasta el pueblo más pequeñito, hasta la localidad más pequeña de España. Pues una geografía de la represión en el sentido más amplio, universalización de la represión. Procedimientos de responsabilidad políticas civiles durante la guerra son listados enormes por todas las provincias de España. ¿Y qué era lo que se embargaba? Esto es para que veamos una diligencia de embargo. Bueno, pues desde los muebles, los libros, hasta los paños de cocina, los tenedores, o sea, cualquier elemento que había en una casa, pues se embargaba, ya fueran pocos o ya fueran muchos los bienes que tenían. ¿Hasta dónde llega estos procedimientos represivos de la guerra? Pues llegan hasta los años 50. Esto es, por ejemplo, del expediente, esto es la viuda de José Aguirre, lehendakari del País Vasco. Eran dueños de la empresa de chocolates El Gorriaga. Le expropian durante la guerra, y ella, con el pasar de los años, pues confía en que ya pasada atenuada la represión, pueda recuperar parte de los bienes. Bueno, pues no, le someten otra vez a información y vuelven a informar de que ella, aunque se desconozca su filiación política, como era la esposa del lehendakari, pues tiene que seguir sancionada. Procedimiento de responsabilidades políticas, tenemos aquí pues, Dolores Ibarruri. Esto ya aprovecho porque yo creo que es interesante marcar un poco el tema o destacar la represión a las mujeres. Las mujeres sufren la misma represión que los hombres en el sentido de depuración, de incautaciones de bienes, responsabilidades políticas, etcétera, o ejecuciones, como antes había apuntado Paco, asesinatos o fusilamiento por consejo de guerra, pero también tienen otro plus de represión de género, de represión por ser mujeres. Y aprovecho este ejemplo de pasionaria porque en casi todas las localidades de España había una mujer a la que llamaban pasionaria porque por su militancia o por su actividad pública en manifestaciones o por bordar banderas, etcétera, pues digamos que tenía ese papel. Bueno, pues también a lo largo de toda la posguerra, las mujeres que son mujeres de preso, que muchas de ellas quedan viudas, que tienen que ponerse a trabajar, que tienen que, como decía un testimonio una señora de Segovia, a lavar la ropa de los sinvergüenzas, o sea, trabajar para la gente que ha asesinado al marido. Eso es tremendo, tienen que ir al extraperlo para sacar adelante a las familias, o incluso las que militan, las que sirven de estafeta, las que sirven de enlace de guerrilleros, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante pues reseñar a las mujeres.